vamos a alabar, Señor, a ti te vamos a dar la gloria en todo tiempo. Santificaremos tu nombre y reconoceremos que tú eres santo y que tú eres digno, que tú eres todopoderoso, que tú eres el buen Padre, que tú eres el amigo fiel, que tú eres el Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Vamos a seguir. Bendiga alma mía, Señor, bendiga mi corazón, su santo nombre, tu santo nombre. Mi Jesús, Mi mente no olvidará, mis labios declararán de tus bondades, de tus bondades. Tu amor y tu misericordia no acabarán. No, tu gracia y tu bondad me seguirán. Y te llevaste mi tristeza y mi dolor, los cambiaste por una nueva canción. Te alabaré. Perdonaste mi pasado con tu amor, yo soy paso y tengo en el corazón. Te alabaré, te alabaré. Grande fidelidad, mi vida mi vida de tu amor y tu misericordia no acabarán. Tu gracia y tu bondad, te llevaste mi tristeza y mi dolor por una nueva canción. Te alabaré. En el corazón te alabaré, te alabaré, te alabaré. Eres el que me rescata de la muerte. Amén. Eres quien con su amor me favorece en todo tiempo. Por lo que has hecho y lo que harás, siempre mis labios te alabarán. Oh, bendice alma mía al Señor. dile con nosotros, eres el que me rescata. Eres el que me rescata de la muerte. Eres quien con su amor me favorece. Por lo que has hecho y lo que harás, por siempre mis labios te alabarán. Oh, bendice alma mía al Señor. Te llevaste mi tristeza y mi dolor, los cambiaste por una nueva canción. Te alabaré. Perdonaste mi pasado, por tu paso y perdón. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Eres el que me rescata de la muerte. Eres quien con su
y lo que harás. Por siempre mis labios te alabarán. Oh, bendice alma mía al Señor. Dile, eres el que me rescata. Eres el que me rescata de la muerte. Aleluya. Eres quien con su amor me favorece. Por lo que has hecho y lo que harás, siempre mis labios te alabarás. Oh, bendice alma mía al Señor. Te llevaste, 1, 2, 3, 4. Te llevaste mi tristeza y mi dolor. Con tu hermano una nueva canción. Te alabaré. Perdonaste con tu amor en el corazón. En todo tiempo te alabaré, Dios mío. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaremos en todo tiempo. Oh, mi Dios. Y esta alabanza que vamos a hacer ahora sigue exaltando el nombre y los diferentes nombres, las manifestaciones de Dios en medio nuestro. Ustedes se la saben, así que cántenla con nosotros. Amén. Quiero ver tus palmas. Aleluya. Clap, 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 clap.
Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos que se conectan en esta transmisión especial de estudio bíblico. Iglesia Nuevo Testamento Central de Santo Domingo, toda la semana tiene un estudio de la palabra del Señor. Y hoy miércoles hemos decidido hacerlo de manera virtual porque mañana jueves es feriado aquí en República Dominicana y quisimos también aprovechar para que desde sus hogares ustedes puedan conectarse con sus hijos, sus familiares, sus amigos. Igualmente pueda compartir esta transmisión. Abajo tiene una flechita que dice compartir, share, y este link usted puede compartirlo con sus amigos, con sus familiares, porque aquí lo que venimos es aprender la palabra del Señor. Sean muy bienvenidos a esta nuestra iglesia, Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo, y queremos invitarle, luego que pasamos de este tiempo de alabanza, queremos invitarle a alabar y adorar al Señor con los diezmos y las ofrendas. Es un tiempo especial donde también nosotros honramos a Dios con lo mucho que Él nos da. Nosotros le devolvemos a Él, ¿verdad? Le ofrendamos a Él, le honramos a Él, ¿verdad? En agradecimiento. Así que aquí debajo va a ver usted la información de las cuentas de la iglesia, donde usted puede hacer su transferencia, puede hacer su depósito y honrar al Señor. Así no falte nunca alimento en su casa. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Muchas bendiciones para todos. Queremos compartirles algunas informaciones importantes de los próximos días para toda la iglesia y toda la comunidad que nos sigue. Este sábado 21 de junio, tenemos el operativo de amor. Aquí a partir de las 9 de la mañana, un operativo de donativos especial para toda la comunidad, para la iglesia, todos nuestros vecinos que están por aquí. Estamos haciendo un llamado especial porque tenemos ropa para donar, artículos, zapatos, en fin, tenemos una jornada muy especial. También vamos a tener para los niños títeres, un drama de títeres. Ahí unos hermanos están preparando unos títeres, unos payasos bien chéveres para los niños, y también vamos a tener un espacio de barbería y peluquería para los niños también, para recortarlos, y bueno, es un espacio para que la familia venga y comparta y podamos apoyar a la comunidad en ese operativo de amor. Eso va a ser este sábado a partir de las 9 de la mañana. Recuerden que estamos ubicados en la calle Juan Vallenilla, esquina calle Álvarez Guzmán, zona industrial de Herrera. Ahí usted puede encontrarnos y venir y traiga a sus familiares, traiga a sus hijos, porque aquí vamos a tener ese espacio muy especial. Excelente. Igualmente, si usted desea aportar a la causa, si desea donar o colaborar con esta causa, puede por favor comentarnos, escribirnos, y con gusto estaremos en contacto con usted. Excelente, excelente. Este domingo tenemos servicio al Señor, nuestro culto de alabanza al Señor, nuestro servicio dominical va a ser este domingo a las 10 de la mañana aquí en la iglesia, aquí en la casa. Igualmente están invitados. Y el próximo jueves, la semana que viene, tenemos culto unido. Atención, atención, culto unido con nuestros hermanos de INT Casa de Oración. Allá en la avenida San Martín vamos a tener un culto unido. Tenemos una predicadora invitada para esa noche, la pastora Jill Barlock. Va a estar allí con nosotros compartiendo la palabra del Señor, una mujer llena de gracia, virtuosa, de sabiduría, que trae una palabra para toda la iglesia ese jueves. Así que le esperamos allá, próximo jueves a partir de las 7:30 de la noche. Y bueno, sin más preámbulo, queremos pasar al momento especial de esta noche, que es la palabra del Señor, el estudio de la palabra. Y queremos invitar a nuestra queridísima hermana Wanda Contreras que pase para que continúe con el estudio de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando sobre escatología los últimos jueves, 3 jueves, y hoy continuamos con ese estudio de escatología que son los tiempos finales. Es importante que usted tenga a mano su Biblia, tenga a mano notas donde usted pueda anotar, porque este es un estudio profundo, este es un estudio que requiere que usted le dedique su tiempo, le dedique su entendimiento, ¿verdad? Y se concentre en el Señor. Ore ahí en casa y vamos a prepararnos para este tiempo. Bienvenida, Wanda. Bendiciones, amados hermanos de la Iglesia del Nuevo Testamento. Estamos aquí una vez más reunidos para continuar nuestro estudio bíblico de los jueves. Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos da para escudriñar, profundizar de sus palabras. En esta ocasión vamos a
terminar, a concluir el libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando desde hace, digamos que unas 2 o 3 clases anteriores. Antes de iniciar, vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos guíe en este tiempo y que sea Él poniendo las palabras necesarias en este nuevo estudio. Amantísimo Señor, Dios nuestro, aquí estamos, Señor, reunidos delante de tu presencia, Padre, para hablar de tu palabra, Señor, para estudiar de los dichos, Señor, de tu palabra revelada en Apocalipsis, Señor. Que esto sea un tiempo donde podamos edificarnos en ellos, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean, Señor, carbones encendidos, Señor, que lleven el mensaje que requiera, Señor, y que podamos desde ahí, Señor, conocer tu perfecta voluntad. Nos ponemos, Señor, delante de tu presencia y que tu Espíritu Santo, Señor, derrame gracia y favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues como le comentaba, hermanos, estamos en esta, digamos que la segunda parte del estudio del libro de Apocalipsis. En la clase anterior hicimos como el contexto de donde fue escrito en nuestro apóstol Pablo en la isla de Patmos, desde donde escribió este libro, de donde recibió la revelación. Vimos las diferentes interpretaciones que las escuelas dan. Vimos que este es un género apocalíptico y que mediante el nombre de este libro, que es el libro de la revelación, también se le dio, digamos que el género a algunos libros y películas que conocemos. Pudimos ver también que podemos estudiar el libro de Apocalipsis como de lo que fue revelado, de las cosas que se habían visto, de las cosas que vio el apóstol Juan, de las cosas que son y de las que vendrán después. Vimos algunos grandes temas proféticos, desde el Señor Jesucristo, el anticristo, el tiempo de los gentiles, toda esa profecía que fue revelada en el Antiguo Testamento. También vimos algunas claves para entender las revelaciones, las visiones del apóstol Juan en este libro, el Hijo de Hombre glorificado. Pudimos ver la visión del trono, la visión de los escogidos, las trompetas y los ayes. Estuvimos viendo todo ese marco y esa estructura como una forma de estudio del libro de Apocalipsis. Terminamos en la clase anterior viendo la estructura del libro de Apocalipsis por capítulos y pudimos ver que en el capítulo 1 estaba la introducción, que del 4 al 18 están los eventos apocalípticos que estudiamos en escatología, y que el tema, los capítulos 21 y 20, ya los capítulos finales, habla de el estado de la eternidad y de ese juicio final, de la nueva Jerusalén, y hasta ahí llegamos. Entonces, en esta nueva clase que iniciamos con el favor de Dios, vamos a hablar del mensaje principal del libro de Apocalipsis. El mensaje principal fue el mensaje dado por el ángel para que el apóstol Juan nos revelara a las 7 iglesias. Y dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Y así vamos a poder ir viendo, vamos a poder ver uno a uno los mensajes, las cartas que le escribió el apóstol Juan a las iglesias. Yo le hice un pequeño esquema de el orden de escribir. La primera a Éfeso, que era persistente en el servicio, estricta en disciplina, pero que el Señor les recordaba que había dejado el primer amor.
Éfeso es la iglesia principal de las 7 iglesias y fue donde Pablo trabajó su ministerio con gran éxito. Podemos ver la carta a los Efesios. En esta carta se les recordaba que el amor espontáneo por Jesús era la cúspide verdadera de la espiritualidad. El Señor en esta carta ordena arrepentirse, es decir, cambiar de actitud, volver a las primeras obras. En eso habla de hacer. Y que la alternativa de no arrepentirse y volver era la pérdida del testimonio. Les reconoce aborrecer las obras de los nicolaitas, que era un grupo que procuraba introducir una falsa doctrina de libertad. Inclusive algunos creen que de ahí parte el origen del clericalismo papal, que es más que la conquista del pueblo. Las virtudes que resaltan son las buenas obras, la iglesia de Éfeso. Buenas obras, una doctrina sana y un odio hacia el mal. Pero podemos recalcar que en el mensaje sus pecados y debilidades es que habían dejado al primer amor y reincidían en esto. Es decir, que volvían de continuo a pecar en ese estado espiritual de poner al Señor como la cúspide de la verdadera espiritualidad. El Señor también le promete, la promesa que da a los vencedores, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso está en Apocalipsis 2:7. Entonces la promesa al que venciere de esa iglesia es el alimento celestial, ese alimento del cual iba a poder comer allá en la eternidad de que habla Apocalipsis. Y quise hacer incluir en este estudio, digamos, cómo vemos esa iglesia de Éfeso de la antigüedad en la iglesia moderna de esta época. Y dice que son iglesias activas, pero que resaltan demasiado la ortodoxia y carecen de un fervor realmente espiritual. Este es un mensaje importante porque nos lleva a hacer la reflexión necesaria de cómo nos vemos en la antigüedad. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro futurista, por lo tanto nos va a hablar de la era actual, de lo que sería futuro. Y como estudiamos en la escatología, pues esas señales se están dando. Entonces, ¿qué señales podemos ver de ese mensaje a la iglesia de Éfeso que pudiéramos poner como un paralelo en la iglesia actual, en la iglesia moderna? Pues es esto. Una iglesia que resalta demasiado la legitimidad, la autenticidad, la integridad y carece del fervor espiritual, de ese primer amor que habla en la palabra del Señor. Entonces, seguimos con la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Dice Apocalipsis 1:8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que habla esto es el Cristo resucitado. Esta ciudad recibía el nombre de la gloria de Asia por su urbanismo, hermosos templos. Era un centro donde se adoraba al César. Contaba con muchos judíos. No eran espiritualmente judíos, eran judíos porque eran, digamos que por herencia, porque nacieron judíos, pero no eran espiritualmente judíos. Ellos rechazaban a Cristo y crearon las sinagogas que se llamaban sinagogas de Satanás, porque ellos eran totalmente paganos. Incentivaban a no temer de las cosas que sucedían y que estaban a punto de suceder. En esta iglesia, su virtud que resalta de la iglesia de Esmirna es la constancia espiritual, el tesoro espiritual. Pues en medio de todo esto que era la ciudad, digamos que una iglesia que era una ciudad muy rica, muy próspera,
pues ellos tenían que permanecer, su constancia espiritual es resaltada y no tuvo ninguna reprobación, no le hablan de ningún pecado y debilidad. Y el Señor le promete, por su constancia, la corona de vida, que habla en Apocalipsis 2:10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa es una de las mayores promesas y que lo pudimos ver en ese juicio que vamos a tener luego del rapto, allá en los 7 años donde la iglesia va a vivir, digamos que la gran tribulación. Pues nosotros los que estemos en el cielo durante ese periodo, estaremos también en ese juicio donde nos darán las coronas por las obras realizadas, las obras que pasen el fuego del Señor. Tratando de ver esta iglesia de Esmirna, si la podemos comparar con estos tiempos, hablamos de la iglesia misionera y de otras que padecen persecución. Las iglesias que son misioneras y que reciben persecución porque van a esos sitios donde está prohibida la palabra del Señor, tienen otras creencias y otras religiones, es una iglesia que se compara a la iglesia de Esmirna. Entonces, amados hermanos, continuamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era llamada la iglesia mundana. Pérgamo era un centro notorio por su idolatría y religiones demoníacas, con grandes templos a Júpiter, Atenas, Apolo y Esculapio. Esculapio era lo que ellos llamaban el dios de la medicina, porque en Pérgamo había muchos centros dedicados y digamos santuarios dedicados a la investigación de la medicina y desde allí se generaron algunos avances de la medicina, sobre todo en los ojos. Había los primeros, digamos que colirios, polvos para mejorar la vista, se trataban allá en Pérgamo. En Pérgamo, la doctrina nicolaíta era sostenida, es decir, que Pérgamo era una ciudad donde esa doctrina rechazada, y que hablamos de ella en Éfeso también, era sostenida. Y también la doctrina de Balaam, trataban de corromper al pueblo, tentándolo a casarse con los moabitas en matrimonios mixtos. Es decir, que para influir en las creencias y en la cultura de la época, pues en esa ciudad se promovía la mezcla, que se casaran con los moabitas, y así entonces, pues que esa doctrina se fuera, digamos que diluyendo y pudieran, y por esa misma influencia, se alabaran a otros dioses. Las virtudes que resaltan de Pérgamo era su perseverancia en el mal ambiente, es decir, que en medio de esa ciudad donde había tantos templos que se adoraban a otros dioses, que era una ciudad de grandes avances, que se hablaba de otras doctrinas, pues ellos perseveraban aún en ese mal ambiente, en la sana doctrina del Señor. Pero que el Señor digamos que les reprocha a la iglesia de Pérgamo, pues que tenían tolerancia en doctrinas erradas y herejes. Tenían la tolerancia, aunque ellos permanecían en ese mal ambiente, toleraban esas doctrinas que le hablaba de los nicolaites de Balaam. Pero aún el Señor le da bendiciones, dice que al que venciere tendrán bendiciones espirituales escondidas, alimento divino y un nombre nuevo. Ese nombre nuevo que solamente el Señor conoce es el que le prometen a la iglesia de Pérgamo si perseveran en la sana doctrina. Esta iglesia se pudiera decir, si la pudiéramos digamos que comparar o identificar en la actualidad, es la iglesia que es sostenida por los gobiernos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen influencia y digamos que pueden recibir algunos lineamientos no espirituales ni de la doctrina del Señor. Entonces, cuidado con
con esto de la iglesia moderna, que son sostenidas por los gobiernos y que influyen de manera directa en el mensaje. Esa es una iglesia que pudiéramos señalar que era una iglesia de Pérgamo, una iglesia que es mundana totalmente. Seguimos con la iglesia de Tiatira, es la iglesia que resaltan las buenas obras y que reclama al Señor en ella la falsa profetisa. Dice que la iglesia paganizada se le acusa de tolerar la falsa profetisa Jezabel, que toma ese nombre de la malvada esposa de Acab. Esta introduce ritos fenicios, es decir, es donde profundizan ritos satánicos totalmente. ¿Cuál virtud resalta de la iglesia de Tiatira en esta carta? Resalta que era una iglesia de amor, era una iglesia de servicio espiritual, de fe y de paciencia. Esto está en Apocalipsis 2:19. Pero ¿qué pecado o debilidad tenía esta iglesia? Pues justo lo que decíamos, tenían poca disciplina, tenían tolerancia hacia esos mensajes de una profetisa corrupta. Permitían que esa profetisa Jezabel diera mensajes y se dirigiera al pueblo. Y esa tolerancia le vale la reprimenda que menciona en este libro el ángel a la iglesia. Promesas a los vencedores. Dice autoridad espiritual e iluminación. Dice en el capítulo 6, al que venciera y guardara mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y en el 27 dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Hermosa promesa dada a los vencedores de la iglesia de Tiatira. Y con la iglesia de la actualidad, ¿cómo pudiéramos identificarla? Pues son ese desarrollo de las numerosas sectas nuevas que se van creando, esa tolerancia hacia esos mensajes que no están basados en la verdad, esas iglesias que están creando doctrinas sin ningún, digamos, asidero de la palabra del Señor, que sus prédicas no están sustentadas en la verdad. Es una iglesia que tolera esos falsos, digamos, esas falsas prédicas y esa poca disciplina y tolerancia. Sigamos con el quinto mensaje. Esto es a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Dice que esta ciudad está ubicada a 80 kilómetros de Esmirna, no estaba tan lejos, y era famosa por la riqueza de sus textiles y joyería, y poseía la iglesia una reputación de ser muy espiritual. Cristo, el juez, ya la llama a despertar y a afirmar lo que queda, recordar lo que ha oído y recibido, la palabra de Dios, a guardarlo y arrepentirse. Es decir, que esta iglesia el Señor la llama a despertar y afirmar de la doctrina que fue dada, de lo que queda, por eso habla de eso. Esta iglesia era caracterizada por un cristianismo puramente nominal, era un cristianismo que era de nombre nada más, que ellos se hacían llamar espirituales, pero realmente la mayoría eran personas que eran admitidas simplemente por números. Esa iglesia se llenaba de personas quizás que eran de nombres nada más, pero que no eran cristianos realmente, no tenían un tema espiritual, no eran pasados por ese sedazo de recibir al Señor, de las buenas obras, sino que eran admitidos de manera, digamos que mecánica, digamos que para que sean muchos y estemos todos aquí.
pero no había realmente una regeneración, es decir, no eran miembros que fueron transformados por el llamado espiritual de Cristo, no recibieron esa investidura del Espíritu Santo. Dice el Señor, los pocos que no eran manchados de sus vestiduras, con obras muertas son dignos. Es decir, que había siempre hay un remanente en las iglesias que no se manchan, que no se ponen de acuerdo con la mayoría para hacer cosas que no son las que el Señor indica en su palabra. Dice que los pocos que no mancharon sus vestiduras con obra muerta son dignos, vestidos con vestidura blanca. La vestidura blanca es la vestidura de la justicia. Virtudes resaltadas, pues ninguna para la mayoría de sus miembros, obviamente, porque como sus miembros eran solamente un número más que se agregaban y no eran regenerados por el convencimiento de la palabra del Señor ni transformados por su espíritu, pues había poco que resaltar, aunque algunos son alabados por su pureza. Sus pecados y debilidades, justamente el formalismo extremo, inminente muerte espiritual por la inactividad. Esto es justo de lo que hablábamos. Como no eran regenerados, pues no había actividad espiritual en ellos. Aunque a ese poco que quedaba, a ese remanente, hay promesas a los vencedores, un manto de justicia, registro y reconocimiento celestial. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, que esta promesa a los vencedores de la iglesia de Sardis es que iban a ser reconocidos, que sus nombres iban a ser reconocidos de lo que estaban en el libro de la vida, que él iba a confesar, el mismo Señor confesará su nombre delante del Padre y delante de todos los ángeles. ¿Cómo podemos identificar en estos tiempos la iglesia de Sardis? Pues una iglesia que manifiesta un formalismo creciente, declinando todo lo espiritual, es decir, rechazan cortésmente la invitación de nuestro Señor. Dice que esta iglesia, pues, es una iglesia solamente de un vestido externo, de que somos contados, que yo pertenezco a la iglesia, pero en su feligresía no había esa regeneración. Entonces vamos a continuar, hermanos, en este estudio y en esta oportunidad vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, una iglesia débil, pero había perseverado pacientemente. Filadelfia significa amor fraternal y su carta no contiene reproches. Qué maravilloso, qué buena noticia cuando recibimos cartas sin reproches, sino una carta que edifica y levanta y reconoce las buenas obras. Tenía una poderosa actividad misionera. Guardados para la prueba, parece indicar que esta iglesia será transportada al cielo antes de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia, que nosotros, lo que permanecemos como la iglesia de Filadelfia, no veremos tribulación, porque dice la palabra del Señor que esta iglesia será transportada antes de la gran tribulación y no verán los juicios y el día de la ira del Señor en su vida. Las virtudes resaltadas guardan mi palabra y son testimonios de ella. Qué hermosura. Pecados y debilidades, pues no tiene, esta iglesia no tiene ningún pecado o debilidad registrada. ¿Y qué promesas le da al Señor? Bueno, convertirse en columnas espirituales, llevar una inscripción divina. Dice Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¡Wow! Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Esta es una promesa grandiosa que nos alienta tanto a permanecer, a guardar la palabra y el testimonio de nuestro Señor, que podamos nosotros con ayuda del Espíritu Santo mantenernos fieles a su palabra, a que cada día pues nos arrepintamos y reconozcamos que no es solo por nosotros, sino que es el mismo Señor, por su gracia y su misericordia, nos permite ser testimonio fiel de la obra que Él ha hecho en nosotros. Dice que cómo se pudiera comparar la iglesia de Filadelfia con la iglesia de esta era, la iglesia moderna, pues todas las iglesias que son verdaderamente espirituales, iglesias que su centro es Cristo y que se habla de Cristo y que lo que se predica es Cristo y que no tiene ninguna otra, digamos, lineamiento ni doctrina que no sea el Señor. Esa es la iglesia de Filadelfia. Esto, la verdad es que esto nos llena de esperanza, de saber que siempre tenemos, habrá ese remanente y ese grupo de iglesias que se mantienen firmes y constantes aún en estos tiempos donde hay tantas tendencias, donde lo moderno, lo actual, tantas iglesias tratando de mantenerse quizás con luces de este tiempo, con cánticos modernos que atraigan a nuevos creyentes, cuando realmente lo que necesitamos es creyentes espirituales que busquen esa transformación que solamente lo da el Espíritu, no las cosas que se ven, sino las internas, las que están en nosotras. Pues la última iglesia de la cual se manda este mensaje y que el ángel manda a escribir a Juan es la iglesia de la Odisea. La iglesia tibia, que aunque era próspera y rica, era una iglesia con una fe tibia, satisfecha en sí misma y jactanciosa en sus riquezas. Dice que la Odisea era una ciudad que inclusive fue destruida por un terremoto y rehusó la ayuda del Imperio Romano, pues ellos con sus propios recursos podían reconstruir la ciudad. Es decir, que esta ciudad, era muy próspera, muy próspera. No hay encomio para esta iglesia liberal en la orgullosa y rica ciudad de la Odisea. Cristo le dice que son nauseabundamente tibios y la falacia de su condición espiritual. Cristo le dice que compren oro refinado en fuego, que es la verdadera riqueza del Salvador divino, y que sean regenerados espiritualmente, y el colirio de la fe para obtener una verdadera comprensión y conocimiento espiritual. Deben arrepentirse de su deslealtad e incredulidad. Wow. En esta iglesia Cristo quedó fuera. Habían desalojado a su Señor y Salvador. Por eso aparece desde afuera, golpeando a la puerta de los corazones individuales, esperando que los reciban y se restablezca la comunión entre ambos. Dice Apocalipsis 3, del 19 al 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia había sacado al Señor. Era rica y era orgullosa y era muy liberal. No había nada que reprender. Todo el mundo podía estar como quisiera, como más, digamos, liberalmente se sintiera. Sus virtudes resaltadas, pues no había ninguna. No hay ninguna virtud resaltada en esta iglesia de la Odisea. Por eso dice que a los tibios el Señor rechaza, que inclusive vomita, que Él prefiere que seamos fríos o calientes. Y creo que esto que se está dando en la iglesia de la Odisea, por eso es que el Señor rechaza a los tibios.
sus pecados y debilidades, tibieza, engreimiento espiritual, es decir, eran engreídos, orgullosos, no estar conscientes de sus necesidades, su pobreza espiritual y la ceguera espiritual. Esta iglesia no tenía ningún discernimiento espiritualmente hablando, eran pobres espiritual, porque toda su digamos, fortaleza estaba en lo que poseían, en lo rico que eran, lo próspero que eran. Por tanto, habían dejado de mirar al Señor como su único sustentador, Señor y Salvador. Aún así, el Señor dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Siempre hay un remanente, siempre el Señor reconoce que el que se arrepiente y vuelve a Él le promete que se sentarán a su lado y estarán con Él en su trono. Y así como Él ha vencido y se sienta en el trono de su Padre, así podrá estar esta iglesia. La iglesia del lado Odisea, pues la iglesia de este tiempo es la iglesia mundana, que se lleva mucho de lo que es popular, de lo que es actual, de andar tras las tendencias y satisfecha en sí mismo. Si vemos iglesia así, pues es una iglesia de ese tipo, del tipo de la Odisea. Cuidémonos de dejarnos llevar por las tendencias y la popularidad de las iglesias actuales. Pues con esta terminamos lo que es las cartas, lo que se le ordena al apóstol Juan escribir a las 7 iglesias, que sería el mensaje, digamos, el mensaje principal del libro de Apocalipsis. Este libro tiene algunas particularidades, digamos que es el único libro que contiene promesas para los lectores obedientes y una maldición para los que alteren su contenido. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, dichosos aquellos que podemos leerla y que escuchamos y guardamos las cosas descritas en este libro de Apocalipsis. Dice en el 19, y si alguno quitara de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Otra particularidad de Apocalipsis es el número 7, que es un número muy dominante. Dice que habla de las 7 iglesias, ya la vimos, 7 candeleros, los 7 sellos de los juicios, los 7 ángeles, el juicio de las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 espíritus. Y sobre todo hay un número que es importante, que habrán 7 no más, que se darán al final de los tiempos. Dice en Apocalipsis 21:22, no habrá mar, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá maldición, no habrá noche, no habrá muerte. Esto nos habla de eso no más, 7 no más, que veremos al final en la eternidad. Contiene también un gran contraste con los primeros capítulos de Génesis. Génesis habla de la creación del sol, de la entrada del pecado, del triunfo de Satanás y de la exclusión del libro de la vida, mientras que Apocalipsis describe un lugar donde no habrá necesidad del sol, que el pecado será arrojado, que Satanás será vencido y que tendremos de nuevo el acceso al árbol de la vida. Uno de los, digamos que el tema destacado en Apocalipsis es constantemente el conflicto moral y espiritual de la época, así como vimos en el mensaje central de las iglesias. Esas iglesias en esas ciudades constantemente estaban en el conflicto moral de seguir las tendencias de las iglesias ricas y la parte espiritual, que es seguir la sana doctrina, seguir a Cristo como único Señor y Salvador.
La figura central del libro de Apocalipsis podemos decir que es el Cordero, finalmente victorioso sobre todos los poderes del mal. El Cordero es mencionado cerca de 30 veces en todo el libro de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, en resumen, el libro de Apocalipsis podemos decir que un ángel verifica la revelación y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar las cosas que han de suceder pronto. Dice la palabra del Señor, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Juan verifica la revelación. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Seguimos adorando a un solo Dios, a nuestro Padre. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Jesús verifica la revelación, porque dice su palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Wow. Atención a esto, señores, que estemos firmes en que el Señor dejará fuera a todo aquel que esté bajo estas condiciones. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hay una invitación a disfrutar de las bendiciones. Dice, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tenemos que tener como resumen de este libro de Apocalipsis una precaución contra el uso erróneo. Dice el Señor, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, que tenemos que tener precaución con el uso erróneo dado a este libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones, de las cosas por venir, de los que el Señor promete y nos reitera a los que permanecemos, a los que venceremos, a los que seguiremos creyendo en Él como único Señor y Salvador. La promesa de Jesús en el libro de Apocalipsis, Él da testimonio de estas cosas y dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dice la iglesia. La bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Así se termina este libro del Apocalipsis de Juan y el último pasaje de las Sagradas Escrituras. En las enseñanzas de Jesús hay vida abundante. En el ejemplo de su divina persona hay amor. Y en el poder de su resurrección hay esperanza. Así que, amados hermanos, con esto concluimos para mí hermoso libro del Apocalipsis lleno de promesas y revelaciones
del tiempo por venir y de estos tiempos, y estar atentos a las señales, permanecer fiel a la palabra del Señor, perseverar, porque las grandes promesas que este libro describe están para nosotros también, la iglesia del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Gracias por la oportunidad de poder escudriñar su palabra. Continuemos en este sentido, estudiando la palabra del Señor, profundizando en los estudios, en el conocimiento y sobre todo permaneciendo fiel a la palabra que Él nos da. Vamos a despedirnos, hermanos, sabiendo que por la gracia y el favor y la misericordia de nuestro Señor estamos aquí. Y Él nos bendice, Él nos guarda, y de Él y en Él seremos más que vencedores. Que tengan un feliz resto de semana, que el Señor los bendiga y los prospere, así como prospera su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.